del sur te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia, contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. A todos, esto es La Eterna Vigilancia a través de Radio Cuervo Uruguay y como siempre tengo el agrado de presentar, estamos en vivo, al señor Fernando Dotti, protagonista de este espacio. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Onofre? ¿Cómo le va? Buenas y lluviosas noches por acá, por Freventos. Sí. Pues llegamos muy sobre la hora. Está como pero la bueno, Fórmula 1 en el último instante, bueno, pero más vale tarde que nunca, como dice el dicho. Tal cual. La verdad bueno, que... Lo escucho. No, que antes de comenzar quería agradecer especialmente a Radio Cuervo la cobertura del pasado viernes en la Parva Domus del evento de ALU. Más allá de las descoordinaciones que hubo, producto de que, bueno, somos nuevos en esto, y en la organización, de que hay muchos detalles y somos muy pocos trabajando, hubo algunas desinteligencias que me consta que afectaron un poco la transmisión, así que a la vez que agradecer, especialmente también pedirle a los oyentes un poco de comprensión y disculpas a la vez por lo que pasó, pero bueno, en líneas generales, salvo esos detalles, anduvo todo bien, se pudo transmitir en vivo, Radio Cuervo estuvo presente, así que bueno, muy agradecidos por ello. Bueno, yo muy agradecido también por la oportunidad, por las palabras. Son cuestiones que esto es como una carrera de auto. Yo lo veo siempre en términos deportivos, pero cuando algo a veces no sale o pasa algo, después se corrige y sale bien. Más le digo, tuve una charla con un encargado de sonido que nos va a estar asistiendo en el tema de que, bueno, si pase algún problema, alguna urgencia, va a estar ahí también disponible, así que siempre es todo para mejorar, así que Sin duda. Y yo en futuras instancias, si algo surge o se quiere hacer por parte de ALU, cuente conmigo, que no hay problema. Bueno, muchísimas gracias porque bueno, hace falta que exista difusión de estas cosas también, ¿no? Así que bueno, todo bienvenido, muchísimas gracias. Y la temática de hoy, ¿por dónde viene? Bueno, hoy vamos a hacer una suerte de valoración de la charla que dio Agustín Echevarne el pasado viernes acerca de algunos puntos claves de entender un poco la historia, ¿no? Porque vamos a hacer el paralelismo. Echevarne habló sobre el surgimiento del liberalismo en Argentina, la Argentina próspera de Alberdi. Pero también hay algo que no se menciona en los libros de historias de nuestro país y tiene que ver con que Uruguay también fue un país próspero en el siglo XIX, contrariamente a lo que se nos quiere hacer pensar y creer muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, el Uruguay tuvo en la Constitución del 30 una constitución liberal, con muy pocos artículos, que concebía, entre otras cosas, por ejemplo, que el derecho de propiedad era un sagrado inviolable, ¿no? Vaya definición, eso después se fue suprimiendo con las constituciones sucesivas, pero era una constitución que permitía y respetaba el producto del esfuerzo ajeno, era una constitución que protegía los derechos de propiedad, era una constitución que generaba el marco institucional que permitía que el ser humano liberara su genio creador y permitía que se respetara el fruto de su trabajo. Fíjese, Onofre, que el Uruguay, por ejemplo, a pesar de la poca población que tenía y de haber enfrentado una guerra civil dramática, como fue la Guerra Grande, luego de la misma, luego del año 52 del siglo XIX, empezó un proceso de expansión y de crecimiento económico nunca antes igualado. Y repito, nunca antes igualado. Uruguay, en el siglo XIX, con posterioridad a la guerra, más sobre ya fines de la década del 50, crecía a tasas del 6% anual. Ese Uruguay había liberado las tasas de interés
hay una ley del año, creo que 32, que establece que la tasa de interés es la que fija las partes. Porque, bueno, a contrario de lo que establece la Constitución nuestra del 67, que prohíbe la usura y mandata a la ley la reglamentación de la misma y la tipificación como delito. O sea, si habrá sido grande el cambio de paradigma, el cambio de marcos institucionales, de cómo se fue perdiendo el respeto por la libertad y la propiedad, que hoy llegamos a esa fijación de precios como es topear la tasa de interés. Y hemos dicho hasta el cansancio que las fijaciones de precios generan escasez, en este caso escasez de crédito. ¿Qué es lo que generan las protecciones con tasas, con topes máximos de interés? Y bueno, que prolifere el usurero, ¿no? ¿Por qué? A ver, si se quiere combatir la usura, los oportunistas, los usureros, como despectivamente se los califica, liberen las tasas de interés. Reformemos la Constitución para eso, que tanta reforma al santo botón que se promueve en cosas que no le va la vida a nadie. Hagamos el intento de reformar este tipo de cosas, ¿no? Veamos qué es lo que genera la protección, la fijación de precios de las tasas máximas de interés, el precio que se paga por el dinero futuro, digamos. Eso lo que genera es, bueno, que proliferen, como dijimos, los usureros. Ahora, para terminar con esa figura, se elimina la protección, porque ¿qué es lo que pasa? Termina quedando fuera del mercado crediticio gente que lamentablemente no tiene acceso al crédito porque ya han recorrido otras instituciones y han quedado por fuera de ello. Ahora, ¿por qué la tasa es muy alta en esos casos a veces que se aplica? Y bueno, porque la prisma por el riesgo de incumplimiento también es muy grande, y eso se traslada al préstamo en este caso, ¿no? Vale lo mismo los conceptos estos desarrollados para la fijación del precio, de precios máximos en los alquileres, en algún tipo de producto en las góndolas y demás. Termina generando un problema mayor que el que se quiere evitar. Pero bueno, el nivel de prosperidad del Uruguay, por ejemplo, fue tal que Juan Bautista Alberdi, el constitucionalista argentino, el padre de la primera constitución de la hermana república, se refería al Uruguay como la California del Sur. Estos países, Argentina y Uruguay, eran países que atraían no solo inversiones, sino que atraían gente que venía desde otros lados, desde otro continente, huyendo de la pobreza, ¿no? Y acá me quiero detener en un detalle que comentaba Echevarne el viernes. O sea, bueno, en 1910 Clemenceau, el 2 veces primer ministro francés, estuvo de visita en Argentina, Uruguay y Brasil. Y en el viaje de vuelta, recordemos que por aquel entonces los viajes eran en barco y llevaba varias semanas arribar al puerto de destino, escribió un libro, Clemenceau, que era un tipo que era más socialista, muy culto, muy formado, pero bueno, tenía el pecado de ser socialista. Escribió un libro, ¿no?, comentando lo que había advertido por esta zona del planiferio. ¿Y qué es lo que advirtió? Y bueno, que aquellos inmigrantes que venían a la Argentina, por ejemplo, que muchos apenas sabían leer y escribir, y algunos no lo sabían, por hombrear bolsas en el puerto, ganaban 4 veces más que los salarios que se pagaban en París. Y estoy comparando con uno de los mejores de la clase de la época, Francia, París, 1910, o sea, el apogeo de Europa. No estábamos en la guerra, porque muchas veces dice, acá se llenó de inmigrantes porque huían de la guerra. Sí, eso es verdad también, pero fue posterior. La Primera Guerra Mundial arranca en el 14, la Segunda Guerra Mundial en el 39. Guerra Civil Española mediante anteriormente en el año 36. Quiere decir, esa gente obviamente huyó del hambre, de la miseria, de la violencia, pero antes de ello hubo una oleada inmigratoria por estas latitudes que respondía a cuestiones económicas. La gente se venía a hacer la América, la gente venía en busca de prosperidad. Los puertos en Europa, por lo general,
tenían, en la mayoría de los viajes, los destinos eran Nueva York o Buenos Aires. ¿Ah? Y bueno, y por la cercanía también nosotros nos vimos beneficiados, pero éramos un faro de prosperidad en aquel entonces, producto de que se aplicaban buenas recetas, buenos marcos institucionales que permitían que la gente, como en el ejemplo que puse, ganara, dicho por Clemenceau, socialista, que la gente ganara 4 veces más que lo que ganaba lo que ganaba un trabajador en Francia, en el apogeo de Europa. Y dije 4 veces más, no un 40% más. O sea, imaginemos que aquí se cambiaran los marcos institucionales, se pudiera hacer cosas distintas a las que venimos haciendo, no castigando el ahorro, permitiendo la inversión de capital, permitiendo el aumento de la productividad y por eso el aumento de salarios. Imaginemos que pasáramos a ganar cada uno de los que estamos escuchando acá 4 veces más de lo que ganamos. ¿Para qué queremos el Estado? ¿Ah? Claro, pasa que el Estado siempre tiene la lógica de que te rompe las patas, te rompe las piernas, pero después te regala las muletas y todavía te hace agradecerle que te está ayudando. Entonces acá el esquema es, nunca el Estado hace nada sin antes haber consumido capital, sin antes haber lesionado el derecho de otro. Es decir, toda esa prosperidad que había en estos países, de a poquito se fue chupando, ¿no? Se fue mordiendo, producto del intervencionismo estatal y del estado de bienestar, ¿no? Entonces, ¿quién fue el mentor de todo esto? ¿Quién es el padre de la criatura del estado de bienestar? Y bueno, nos tenemos que ir a la Alemania de fines del siglo XIX, 1880 y pico, donde Bismarck, que no era socialista, ideó el sistema de pensiones, el estado de bienestar, el sistema de jubilaciones, de reparto tal y como lo conocemos hasta el día de hoy. Miren el clavo que nos dejó Bismarck, ¿no? ¿Cuál era la lógica en aquel entonces, ¿no? Bueno, la gente vivía promedio en Alemania unos 50 años, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Bismarck? Dice, bueno, yo les propongo este beneficio obligatorio, fíjense ustedes, qué tan bueno sería el beneficio que para acogerse a él es obligatorio, ¿no? Esa es la primera contradicción en los términos. El beneficio de la jubilación, el beneficio obligatorio de la jubilación a los 60 años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? La mayoría de la gente se moría antes. Y aquel que lograba sobrevivir, y bueno, y sí, cobraba su jubilación, no tenía ningún problema. Pero esto fue un sistema que generó una prosperidad no, perdón, me rectifico, lo que generó es caja o prosperidad para el Estado, en definitiva, que empezó a hacer caja en forma extraordinaria y eso le permitió a los políticos irresponsables y demagogos inflar el gasto de una manera exorbitante y así es como nace el estado de bienestar, mal llamado estado de bienestar, porque lo único que hace es generar malestar en la población. Y esa idea lamentablemente se fue repicando en el mundo porque además para los aparatos estatales que siempre nos aplastan, era una receta exitosa. Todos andaban con plata, imagínese, era fabuloso. Y se empezó a repicar en el mundo. Pero, de alguna manera, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, ¿y qué es lo que pasó en Argentina también? ¿Qué es lo que pasó en nuestros países? Y bueno, producto del corrimiento del eje del debate, producto de que se descuidan las batallas por las ideas, empiezan a permear otras. Esto lo decía Tocqueville, creo, que era que cuando uno piensa que ya está todo hecho, que ya cumplió, cuando piensa que está todo bien, que la prosperidad es algo inmutable, que se va a mantener, que es irreversible, inexorable, bueno, ahí es el peor momento porque ahí comienza la decadencia. Es en esos momentos cuando más hay que batallar para defender las ideas que generan los marcos institucionales de prosperidad. Y empezaron a avanzar esas ideas que luego, después de la crisis del 29, se fueron acentuando con la presencia de Keynes, ¿no? Que en definitiva ha sido nefasto, pero que tiene muchos adeptos hasta el día de hoy. ¿Y por qué aman tanto los políticos a Keynes? ¿No? Porque esto es algo que es algo que es una doctrina que es probadamente fallida
y sin embargo sigue teniendo adeptos. ¿Y sabe por qué, Onofre? ¿Por qué los políticos adoran y defienden a Keynes? Y bueno, porque Keynes les dio el sustento, el marco teórico que les permite a ellos seguir inflando el gasto, seguir en la joda del gasto público. Entonces, ¿cómo no lo van a querer? Les dio sustento, marco teórico. Entonces, claro, ahora, fíjese que en el largo plazo, ¿no? Le preguntaron, en algún momento le preguntan a Keynes, ¿no? Es decir, bueno, está todo bien con estimular el consumo para salir de las crisis, ¿no? Bueno, pero ¿qué va a pasar en el largo plazo? ¿No? ¿Cómo se sostiene eso? ¿Y cuál fue la respuesta de Keynes? Y bueno, en el largo plazo, y nos habremos muerto todos. Eso es lo que decía Keynes, ¿no? Entonces, significaría, lo que proponía era multiplicar la cantidad de moneda en circulación, y eso daba el comienzo a la inflación. Pero eso no le quitaba el sueño a este señor Keynes, porque si el peligro se materializaba, se lograba volver tangible, sería en el largo plazo, cuando ya todos estarían muertos. Entonces alguna vez Murray Rothbard, el principal discípulo de Mises, resumió la cuestión con un acierto muy singular, ¿no? Dice, esto que estamos viviendo, esto mismo, es el largo plazo de Keynes. Él murió efectivamente, pero a nosotros nos ha tocado estar vivos y tener que soportarlo, ¿no? Entonces me parece que he ahí un poco la tónica de lo que nos ha pasado, ¿no? Abrazamos ideas totalmente equivocadas, amparadas con teóricos que fueron funcionales a los poderosos de turno, y lo que pasó fue que el paradigma keynesiano, en el que salía del paro y la recesión, se salía del paro, de la recesión, vía gasto deficitario, y bueno, esto claramente parece algo del pasado, ¿no? Pero es muy importante dar la batalla, precisar estos conceptos, porque bueno, siempre va a haber gente dispuesta a vivir a expensas del trabajo de otros, lamentablemente, ¿no? Es decir, para alcanzar el desarrollo, en definitiva, lo que se trata es de liberar a la sociedad de esa carga acumulada por estilos de gobiernos que son, en definitiva, negadores del desarrollo del genio creador del ser humano, negadores de la espontaneidad social, y que durante décadas lo han hecho. El Uruguay no es ajeno a eso, y lo que hay que tratar de hacer es devolverle a la gente, a la sociedad, es decir, al mercado, que son lo mismo, la vitalidad y la creatividad que florece cuando se los deja en libertad. Eso es lo que hay que tratar de entender, porque lamentablemente estamos muy complicados, ¿no? Pero bueno, le cedo la palabra como para hacer algún contrapunto y tomo un poco de aire y seguimos. Sí, cuando estaba mencionando el tema de algunos funcionarios del Estado que se aprovechan, que viven a costa del trabajo de los demás, como dice Milei, ¿no? Los parásitos, ¿no? A mí me encanta decirles así. Uh-huh. Sí, es como que me da dulce para decir ese término. Música para el oído. Exactamente, una linda melodía, música clásica. Ahora, obviamente que uno se pone a pensar, ¿no? en lo que habla de ese beneficio obligatorio, ¿no? Como así ocurre con el FONASA, con distintas cuestiones, y uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué si yo trabajo, hago mi dinero, ¿no? O una persona tiene su empresa, ¿por qué tengo que rendirle cuentas a un ente que me dice lo que tengo que hacer, me dice que tengo que darle tanto dinero? Porque además ni siquiera también uno agarra y decide sobre ese capital. Uno no termina diciendo, bueno, con este dinero que yo aporté acá para la jubilación o la contribución o el impuesto, lo que sea, bueno, se va a hacer lo que yo estoy pretendiendo, buscando. Lo terminan decidiendo otros, ¿no? A mí, sinceramente me parece un secuestro, ¿no? Un robo, ¿no? Sí. Un robo del dinero de uno, y yo siempre lo menciono, capaz que lo mío es un poco radical con el tema, pero yo al menos no estoy de acuerdo con los aportes jubilatorios, en el sentido de que
a mí me gustaría cobrar mi dinero entero y después yo veo lo que hago, lo junto, lo ahorro, no sé. Pero no dejarlo en manos de otros y que decían a ver qué hago, ¿no? Porque tampoco... O se lo gasta, o se lo gasta de joda, no hay problema. Pero es su dinero, es su propiedad, usted hace lo que quiere. Porque además... ¿no? Digo, reforzando la idea que usted está desarrollando, que yo estoy de acuerdo con ello. Porque además también me parece un poco injusto, ¿no? Capaz que una persona agarra y trabaja y hace, no sé, 70 palos por mes y tiene que equipararse con otro que capaz que trabajaba, yo sé, 3 días, uno trabajaba 7, otro 3, ¿y por qué tendría que equipararme? Entonces me parece un poco excesivo, ¿no? El tema. Sí, totalmente, pero además volvamos al libro de Clemenceau, ¿no? Que hablaba que ganaban 4 veces más que en Europa los trabajadores en Argentina. Bueno, a principios del siglo XX. Si gano 4 veces más, déjame que yo no me saques vía impuestos para darme servicios de cuarta, déjame que yo elijo, yo me los pago, no hay problema. Si gano 4 veces más ahora, no dependo del político. A ver, esos estados, el uruguayo y el argentino, tenían un gasto público que no superaba el 10% del PBI. Hoy estamos arriba del 40%, prácticamente. Entonces, claro, obviamente, sí, cada vez se hace el cuento chino de que hay prestaciones gratis y en realidad no tienen nada de gratis. Te la están metiendo por el otro lado vía impuestos, ¿no? Entonces, es terrible la condición de esclavos fiscales que tenemos, de esclavos tributarios, que tenemos tanto en Argentina como en Uruguay, y que ningún gobierno, porque han pasado todos, desde los militares, pasando por los colorados, los blancos, los frente amplistas, los coalicionistas, en fin, han gobernado todos, y la lógica siempre es la misma, ¿ya? Vienen para quedarse, porque en definitiva, el gasto público es el negocio de los políticos, entonces ampliar el Estado, porque bueno, como hemos dicho, siempre le permite colocar premios consuelos para dirigentes que no consiguieron votos, los votos suficientes como para llegar al Parlamento, termina siendo una agencia de colocación para familiares, para amigos, en fin, y en esa lógica perversa estamos. Por el contrario, abogar por una sociedad abierta, libre, donde se permita, como decía, desarrollar el genio creador del ser humano, ese tipo de sociedades no necesita de los políticos, no necesita del Estado, porque muchas veces en esa fatal arrogancia, en esa suerte de megalomanía asombrosa, ¿no? Nos quieren hacer creer que nosotros no podemos vivir sin el favor de los políticos, y es al revés. Los que no pueden vivir son ellos sin nosotros, sin el saqueo que nos hacen. No hay nada más indigno, producto de este estado de bienestar, entre comillas, malestar, no hay nada más indigno que cuando viene una persona en un barrio carenciado y se abraza del cuello de un político y le pide por favor no se olvide de nosotros, ¿no? Pero ¿de qué diablo estamos hablando? ¿No? En fin, pero bueno, lo que hay que tratar de buscar es estados mínimos, economías abiertas, que es lo que hace que lo que nos va a permitir mejorar. Y sobre todo para los países pequeños como el nuestro. Un pequeño país necesariamente debe ser abierto. Uruguay, precisamente, fue próspero cuando fue abierto. Y luego retrocedió cuando se cerró, con la sustitución de importaciones de mediados del siglo XX. Uruguay fue un país exitoso en el periodo previo a las primeras leyes proteccionistas que aparecieron en el Uruguay, que fue después del militarismo de la Torre, 1875 en adelante. De ahí para adelante, bueno, después vino el Banco República, había banca libre en Uruguay, no existía el Banco Central, no había Banco República, no había inflación. El Uruguay, después que se crea el Banco Central, en el año 67, cuya única finalidad, si uno va a su ley orgánica, es preservar el valor de la moneda, Uruguay tuvo inflación de 3 dígitos con el Banco Central. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Ahora, cuando no tuvimos esas leyes proteccionistas del siglo XIX, lo que condujo fue a una tasa de crecimiento como la que dije. Fue realmente el siglo de oro de la economía uruguaya. Entonces, tenemos que tener especial hincapié en esto. Mire, acá encontré los datos. La tasa promedio anual del Uruguay de crecimiento
anual entre 1830 y 1880 fue promedio, yo dije que era 6% anual en los años de bonanza. Imagínense que en el ejemplo que estoy dando entre 1830 y 1880 tuvimos la Guerra Grande, ¿no? Pero la tasa en ese periodo fue de 5.4%. Y fíjese usted ahora esto que es relevante. Entre 1880 y 1930, la tasa promedio de crecimiento fue de un 2.6%. Y entre 1930 y 1980, con la sustitución de importaciones y el Estado te cuida y todo lo demás, fue de un 1,2%. O sea, con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que el crecimiento excepcional del Uruguay se dio en la etapa más temprana de su historia. ¿Cuándo? Cuando abrazó las ideas de la libertad. La verdad que los números no mienten. Los que mienten son los que hacen los números, como decía el contador Damiani. O sea que es así y hay que... En definitiva, el dato mata relato, como decía Sicardi, ¿no? Y es por ahí. Así que bueno, la exhortación a seguir batallando por las únicas ideas que han hecho del Uruguay en algún momento un país próspero, y las únicas ideas que han sacado mucho más gente de la pobreza en la historia de la humanidad hasta ahora. Así que bueno, fue la hora, voy dejando por acá. Sí, por supuesto, y ahora que justo mencionó a Sicardi, un gran saludo y agradecimiento para Federico Sicardi, que la verdad no lo conocía en persona, y un gran muchacho, sin duda, con muy buenas ideas y con mucha disposición. Respecto un capo. Sí, totalmente, muy activo y con un carácter muy especial, como el padre, como el hijo de tigre. Hijo de tigre, ¿qué querés? Hijo de tigre, no sé si es de Peñarol, pero hijo de tigre lo es. Bueno, fuera de broma, le dejo las palabras para el saludo final, y si quiere comentar redes o algún comentario respecto a algo, aproveche. Bueno, muchas gracias, Onofre. Simplemente invitarlos a los amigos que nos siguen en esta columna semanal de la Eterna Vigilancia a sumarse a la Asociación de Liberales del Uruguay. Nos pueden seguir a través de X o en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, porque bueno, es necesario que en esta batalla por las ideas, en esta batalla por la defensa de la libertad, que es en definitiva la defensa del futuro de nuestros hijos y de la civilización, estemos todos unidos. Así que los invito a ello, porque un futuro mejor es posible. Ese futuro existe solo si es liberal. Viva la libertad, un fuerte abrazo para todos. Como yo te quiero. Es el fin de la Eterna Vigilancia. Hasta una nueva edición. Arraso los nubarrones para que veas el cielo.